Los policías están ahí, enfrente de ellos, dando la droga, dando el dinero. La policía lo ve, lo sabe y no lo dicen. Una mujer negra no puede cobrar más de 30 euros por un acto de prostitución. ¿Y las blancas? De 50 para arriba. Ruteros, nos encontramos en Bélgica, exactamente en Bruselas, un país conocido por las papas fritas, la cerveza y este chocolate. Bueno, de pronto este no, pero tú sabes a cuál chocolate me refiero. Pero en este video te vengo a hablar de algo que no todo el mundo se atreve a contarte. Te vengo a hablar de la cara B, una cara que está realmente relacionada a la migración. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Ruteros, nos encontramos en Gare du Nord, una zona en Bruselas que muchas personas dicen que es muy picante para poder estar andando así a solas. Pero por esa razón tampoco no estamos solos, sino que invitamos a una persona que ya ustedes han visto anteriormente en este canal y es nuestro amado Richard Dallier. Richard tiene más de 10 años viviendo acá en Bruselas y vamos a estar mostrándole esas cosas que nadie muestra y también algunas de esas cosas que nadie te cuenta. Desde el inicio del 2023, aquí en toda la región de Bruselas, se han venido registrando muchas muertes y muchos casos relacionados a estupefacientes. Y ahora la pregunta del millón es, ¿qué es lo que está pasando aquí hoy en día en Bruselas que todo eso ha tenido lugar? Déjamelo saber aquí en los comentarios, porque también aparte de eso han habido muchísimos crímenes con armas blancas y según los doctores han habido muchísimas muertes. O sea que todo eso ha ido solamente en aumento en la región de Bruselas. A ver, Richard, ahora mismo nos encontramos como en la parte norte, una parte bastante céntrica de esta ciudad y claro, al mismo tiempo es como el epicentro en donde pasan algunas cosas que no todo el mundo cuenta. ¿Qué es lo que pasa aquí en Bélgica que no nos cuentan los medios de comunicación tradicionales? Bueno, lo principal es el tráfico de blancas, la prostitución, el tráfico de drogas. La mayoría de las muertes que ocurren en este país pasan aquí, en esta zona. En esta zona. En esta zona o en Matongué. Si quieren vamos a caminar un poco para que veamos un poquito solamente de cómo está el ambiente por aquí y no se vayan a creer que fuimos al peor barrio. Aquí atrás está uno de los lugares más turísticos de Bruselas, que es el Átomo. Estamos a 10 minutos caminando del Átomo. Oye, a 7 minutos de la gran plaza, o sea, de la plaza central de Bruselas. Sí. Y eso lo digo para que no vayan a creer de que nosotros fuimos a buscar lo peor y hacer este video solamente para mostrar lo peor. No, es la realidad de un país. Es la realidad de un país. Verdaderamente la migración aquí es bastante notoria en este barrio, o especialmente en estas 2 cuadras en las que nos estamos moviendo. Y el comercio, como ustedes ven, está por todas partes, o sea, en donde quiera que te mueves, tú ves muchísimo comercio y claro, no son comercios de gentes locales, sino que son comercios de africanos. Mucho relacionado al Islam. Hay una cultura islámica muy, muy fuerte. Muchos, incluso negros, son musulmanes. Mira, por ejemplo, ahí van las morenitas musulmanas que vienen de rezar o que van a rezar. Bueno, pasando por esta zona notamos que hay muchas tiendas para las hermosas damas árabes. Literalmente aquí tú puedes encontrar, mira, sus vestidos ahí afuera también. Vamos a ver los precios, a ver cómo están. Oye, mira, uno de estos vestidos cuesta 30 euros y 12 euros, tu batica te la pones. Todo muy cómodo, las ropas. Y también encontrarás otros sinnúmeros de tiendas, por ejemplo, si te fijas allá, de lámparas, una perfumería y vas a encontrar un sinnúmero de tiendas muy diferentes. Sin embargo, pues también, por ejemplo, en días festivos, los únicos que trabajan para venderte una toalla, para venderte comida, para venderte víveres, pues son ellos mismos. Entonces es un gran conflicto porque dices, bueno, por un lado sí generan la economía, por otro lado te están jodiendo la imagen de la ciudad porque deterioran, no cuidan los edificios, rayan, venden drogas, hacen pleitos. Sí. Caminando por esta zona puedes ver un poquito lo descuidado que están, por ejemplo ahí, su sucio, su basura en la calle, tú sabes, como que
ya las personas no cuidan mucho esta zona, también encontrarás un poquito de graffiti, pero sí me da pena que donde hay mucha inmigración, donde hay una cantidad de diferentes culturas, sí se ve lo sucio y es lamentable que la gente no respete eso. Bélgica, a pesar de ser un país de primer mundo, entre comillas, Sí. no se salva de la inseguridad, no se salva de zonas calientes y no se salva de que tu vida pueda estar en peligro en algún momento. Ruteros, hemos llegado a un lugar que aunque hoy en día se ve bastante relajado y hay muchas personas caminando, fue el centro de algo devastador, en donde una persona decidió inmolarse. Según varios empleados del lugar, el hombre gritó "Alá es grande" justo antes de hacer explotar la bomba que aparentemente llevaba en una mochila. Y claro, todo eso ha dejado marcado este gran lugar. Aunque hoy se camina, todavía se siente un poco el miedo, porque lo que pasó no fue algo pequeño. Vamos a hablar un poquito de la seguridad. Tú tienes 10 años viviendo aquí en Bélgica. Según tú, ¿está mejor hoy en día la seguridad, peor o igual? ¿Y el por qué? Bueno, hasta el día de hoy sigo diciendo que algo de lo que más me gusta de este país es la seguridad. Es porque sé dónde debo de estar y dónde no. ¿Sí? A este tipo de lugares, te lo decía también fuera de cámara, no vengo. No es una zona que yo suela recurrir, porque sé que es una zona peligrosa. Sí. Sin embargo, Bélgica sí ha ido decayendo en cuanto a niveles de seguridad de una forma drástica. ¿Y a qué se debe todo eso? La inmigración descontrolada. Bueno, ruteros, andando por acá, queremos bajar un poquito más, o sea, entrar verdaderamente al meollo del asunto. Queremos entrar al epicentro del problema. Pero para entrar allá, tenemos que andar en el carro porque Richard nos dijo, señores, a pie puede ser un poquito peligroso, o sea que lo que ustedes van a ver ahora probablemente sea solamente para mayores de 18 años. Así que vamos a entrar al carro y vamos a dar una vuelta por ahí y vamos a ver qué es lo que se mueve verdaderamente bajo las telas de Bélgica. Bueno, ruteros, como ustedes ven, ya estamos aquí en el carro y vamos a tratar de grabar todo lo que podamos, vamos a documentar todo para que ustedes vean verdaderamente cuál es la realidad que se esconde aquí en Bélgica. Estamos haciendo esta grabación a bordo del vehículo porque no podríamos hacerlo a pie. O sea, se los aviso por si se les antoja un día venir o alguien que los vea a través del canal quiere venir y grabar esto a pie, no lo hagan. Es extremadamente peligroso. Yo llevo 10 años viviendo aquí, sé cómo funciona, trabajo para la OTAN, estuve 9 años en el ejército, tengo un rango de oficial. De cierta manera tenemos cierta seguridad, sí, pero aún yo con todo y eso no me atrevería a grabar sin estar a bordo de un vehículo. O sea, a pie no lo haría. Estamos hablando de Bélgica, primer mundo, país que en muchas cosas es un ejemplo y hasta aquí suceden cosas. Ahorita estamos entrando a la zona donde es la zona roja de las negras. La zona roja que está justo pegado a la zona de la Gare du Nord no permite mujeres negras en esa calle. Las mujeres negras están acá arriba, escondidas. ¿Por qué? Porque no puedes mezclar mujeres negras con mujeres blancas. ¿Pero por qué? Por discriminación. En pleno siglo XXI todavía existe ese tipo de discriminación hasta con las prostis. Ojo, es importante marcarle a la gente, la prostitución aquí en Bélgica es legal. Sí. Las mujeres pagan un impuesto. Sin embargo, no le permiten, es la misma profesión, son mujeres, pero simplemente por su color de piel, una mujer negra no puede cobrar más de 30 euros por un acto de prostitución. ¿En serio? ¿Y las blancas? De 50 para arriba. Tomen ustedes sus propias conclusiones sobre este tema. Mira, Porque yo no lo voy a hacer. Para tú entrar a las zonas de las mujeres entonces de color oscuras, tienes que subir bastante para arriba por lo que estoy viendo. Mientras es correcto. La de las mujeres blancas están... Todos los callejones. Si vas grabándome vas a darte cuenta cómo están, mira, cerradas las ventanas, Sí. pero normalmente pues ahí hay mujeres en los lados. ¿Te das cuenta? Ahí están y pues te vas a dar cuenta de cómo son zonas de prostitución. Wow, señores, esto verdaderamente es algo prácticamente traumante. Es una realidad que yo personalmente no esperaba encontrarme aquí en Bélgica. O sea, esperaba encontrarme otro tipo de cosas, pero son de esas cosas que nadie te cuenta cuando hacen este tipo de videos. Y por eso es que a nosotros nos gusta encontrarnos con esas realidades que nadie cuenta, porque claro, alguien tiene que contártela. Porque todas las ciudades o todos los países tienen distintas realidades. No todo es tan claro como lo pintan y no todo es tan negro como muchas personas lo pintan.
Bueno, antes de seguir con nuestro recorrido, hace un momento dijimos de que muchos de estos problemas son causados por los inmigrantes. ¿Pero por qué exactamente? Por lo menos en este país, la mayoría de los migrantes que venían era para recibir apoyos. Por ejemplo, un refugiado político aquí en Bélgica, sin trabajar, simplemente por decir tengo problemas, que haya un problema en su país, por ejemplo ahorita en Ucrania, puede llegar aquí y el gobierno le da una casa, le da 1.500 euros al mes. Wow. Imagínate, personas que no tenían trabajo y se aprovechan. No estoy diciendo que lo hagan los ucranianos o los israelitas o los palestinos, no es específico, puede ser de cualquier parte del mundo. El año pasado hubo unos asesinatos muy fuertes en Colombia, mucha gente de Colombia vino por razones realmente que les afectaban. Sin embargo, esos beneficios, personas que realmente estaban lejos, al saber este tipo de beneficios, se aprovechan de esos beneficios y dicen, bueno, no tengo trabajo en mi país, me voy allá, me voy a Bélgica, digo que soy refugiado y por lo menos por 2-3 años me van a dar 1.500 euros, que en nuestros países es un dineral, me van a dar casa, me van a dar comida, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa de diferentes lugares, sí se convierte en un problema, porque entonces tienes una sobremigración. Que al momento en el que pierden los beneficios, porque se dan cuenta que son vividores, parásitos les llamo yo, pues el gobierno los empieza a cortar y es gente que no trabaja, que simplemente vivía de eso. Vienen a vivir del gobierno. Y se quedan a vivir en las calles, empiezan a agarrar dinero fácil, ¿a través de qué? Venta de drogas, prostitución, y bueno, este tipo de complejos o de problemas se dan precisamente por eso. La mafia más fuerte que está aquí es la mafia albanesa y la mafia marroquí. ¿Ya? Usan a los africanos como camellos, o sea, como vendedores. Están haciendo sus negocios aquí, enfrente de nosotros, así, pasándose la droga, haciéndose la droga, pagando, literalmente así. Pero si tú de repente giras tu cámara y te das cuenta que aquí en la esquina está la policía, o sea, literalmente. Miren ahí cómo están los policías, o sea, estamos justamente al lado de una estación policial y al frente de ellos están viniendo las drogas y los policías están afuera hablando, están haciendo vida social, mientras que al frente de ellos están vendiendo droga. ¿En qué mundo estamos viviendo? Primero dicen por ahí, ¿no? Primer mundo. Primer mundo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la comunidad latina en este lugar? Es muy diferente. A los latinos nos ven diferentes. A nosotros no nos ven como parte de ese grupo de inmigración, porque somos una minoría. Entonces, a nosotros nos ven como gente de trabajo, nos ven como el cocinero, como el constructor. ¿Tú crees que hoy en día todavía Bélgica sigue siendo un país óptimo para que un latino emigre? Mira, yo se lo he dicho a muchos latinos que me han contactado, muchos amigos de diferentes lugares, Guatemala, Honduras, cualquier lado de Latinoamérica. No vengas si no hablas francés. El lenguaje principal de este país es el francés. Al menos de la parte de Bruselas. De la parte de Bruselas. Pero ¿quieres ganar más dinero? Aprende holandés. ¿Quieres trabajar como un loco y ganar un poquito menos, más que en tu país, pero simplemente vivir una vida normal a como se vive aquí, aprende francés? ¿Quieres vivir extremadamente bien? Aprende francés y holandés antes de venir acá. Y inglés si tienes la posibilidad. Si alguien que nos ve dice, yo quiero irme ahorita a Bélgica, prepárate 6 meses, estudia francés, porque si vienes sin hablar el idioma, pues podrías terminar como el brother que está ahí sentado, ¿no? Pidiéndole a alguien que te escriba un letrero para que puedas pedir dinero y la gente lo entienda. Uno de los problemas más grandes y por los cuales la derecha extrema gana cada vez más fuerza, por lo menos aquí en Bruselas, es eso. Dicen, todos los que están llevando a la perdición a este país es precisamente este grupo de africanos, porque los marroquíes también no dejan de ser africanos, que vienen pues a hacer ese tipo de negocios ilícitos. Latinoamérica es conocida por muchas cosas, por muchas sustancias prohibidas, ¿no? Esa palabra que hemos estado mencionando muchas veces y que de pronto nos van a demonizar el video. Pero nadie habla de lo que se está moviendo aquí en Europa. O sea, se mencionan los cárteles de México, los cárteles de Colombia. Se critica muchísimo a Bukele por lo que está haciendo, porque está limpiando su país. Pero Richard, ¿qué piensas tú sobre lo que está pasando aquí en Bélgica, por ejemplo, y que nadie cuenta? Sí, es la ironía de los medios y ves cómo están vendidos precisamente estos medios en todo el mundo, no solamente en México o en nuestros países latinoamericanos, en todo el mundo los medios están vendidos.
¿Vendidos a quiénes? Bueno, pues a quienes les pagan el dinero, ¿no? En México, en Colombia, estos cárteles pues no le dan dinero a los medios, por eso los critican, por eso hablan de ellos, por eso dicen que son de lo peor. Y no estoy defendiendo a ningún cártel, ojo, ¿sí? Sin embargo, aquí en Europa esos cárteles no tienen presencia. Es el cártel marroquí, el cártel albanés, quien tiene el control de las drogas. ¿El problema está en Latinoamérica? No, el problema está en todo el mundo. Sí. ¿Y qué está haciendo este país para limpiar esos problemas de drogas? Nada. Está en la policía al frente. Sí. Entonces, ves que tienes empresas, tienes prostitutas a un lado, tienes drogadicción. Si giras aquí a la derecha, en pleno centro, mira, estamos de la Cruz Roja, ayudándole y trayéndole víveres a aquí los discapacitados. Mira, ahí te puedes dar cuenta, la gente que no tiene, sí, le están trayendo comida. ¿Qué están haciendo? Los de la Cruz Roja están dándoles cobertores, están dándoles comida, están dándoles café. Pero eso no resuelve el problema. Ruteros, ahora mismo te estábamos contando en el auto de todo lo que estaba haciendo la Cruz Roja, del trabajo que estaba haciendo. Y Richard tuvo la idea de, pero ¿qué tal si nos paramos e intentamos preguntarles a ellos a ver si logramos, aunque sea hacerle una pregunta? Así que si ustedes vienen con nosotros, le vamos a estar preguntando, yo con la ayuda de Richard, porque yo no domino el idioma de aquí, a ver si podemos hacerle una pregunta. Lo que estamos haciendo es un poco riesgoso porque muchas veces cuando las personas que reciben ayuda ven cámaras, se vuelven agresivos. Pero aún así vamos a intentarlo. Ah, no, si c'est pas possible, merci beaucoup. Ok, ahora sí puedo explicar. Sí, explícanos porque yo me quedé en blanco. Ok, estaba preguntándoles si se puede. Bueno, se ponen muy agresivos. Se ponen bravos, es una zona caliente, no deja de ser. La gente de la Cruz Roja que están haciendo un servicio bueno, que dicen que 2 veces por semana ellos se dedican a darles comida, a darles sopita, a traerles pan, a traerles comida. Me dicen, no podemos salir nosotros al aire porque para eso las leyes belgas les exigen que exista un papel, un permiso por los derechos de imagen. Entonces se entiende en cierto modo el trabajo y la resistencia que tiene la gente de la Cruz Roja. Lo que decía en el carro, ¿no? ¿Qué están haciendo las autoridades de arriba para que este tipo de cosas no se den? ¿Qué puedo hacer yo como gobierno también para sacar a esta gente de aquí, para que puedan tener un trabajo más estable, para que puedan vivir mejor? En Europa, esto hace 10 años que yo llegué aquí, esto no estaba. Por eso te digo, la decadencia en cuanto a seguridad, a pesar de que es un país muy seguro, sí se ha ido en un declive muy grande. Y la necesidad que tiene la gente cada vez va creciendo más y más y más y más. Eso es uno de los problemas más grandes que la gente, los locales, han criticado mucho. Sí, está fumando un porro ahí de marihuana y tienen polvito. Entonces, a ver, pero no tienen dinero para comida y para un arriendo de una casa, pero sí para comprar las drogas. Verdaderamente la problemática de la migración aquí en Europa ha llegado a niveles que creo que ninguno de nosotros no podríamos imaginar. Pero bueno, señores, vamos a seguir porque ahora mismo tenemos un público detrás de nosotros que ustedes no ven, de algunos 3 o 4 personas que sencillamente no sé qué quieren hacer con nosotros, así que mejor seguimos caminando por si acaso. Mañana ellos van a estar ahí y van a seguir pasando hambres, van a seguir durmiendo abajo de un puente de una estación. ¿Por qué no estos gobiernos dicen, bueno, tenemos este problema, vamos a tratar de rehabilitarlos, vamos a limpiar todos estos que los venden las drogas, que los mantienen en ese tipo de lugares? Pero no lo hacen. Entonces es muy fácil para ellos criticar a países tercermundistas como los de nosotros, diciendo que el problema viene de nosotros, pero aquí ni el país de ustedes, ni el país mío, ni el país de Latinoamérica tiene absolutamente nada que ver. ¿No? Aquí la gente que venimos a trabajar. Para que ustedes vean, señores, cómo está el problema y cuáles son esas cosas que ningún medio de comunicación te cuenta, pero para eso está otra ruta, para darte la luz y para decirte la verdad. Señores, verdaderamente Europa está en decadencia. De todas las cosas que te hemos mencionado de Bruselas, Bruselas sigue siendo un lugar seguro. Ahora la pregunta es, ¿seguirá siendo así? Déjame decirte que no solamente en Bruselas pasan estas cosas y muchas personas no quieren hablar sobre esto, pero también hay un lugar o una calle donde tú encontrarás muchos adictos. Hay un grupo de personas que lo que están es fumando y están vendiendo ciertas sustancias. Aquí es como tan visible, tan normal. Lo hacen descaradamente delante de todo el mundo del que pase enfrente. Para que descubras lo que se encuentra en este barrio de Alemania, dale clic